más Expo-Idea. Recuerden que estamos en pleno evento. Mandarles el link para que puedan ingresar, aunque es muy sencillo. Si ustedes entran a la página de la universidad y en el buscador escriben TPI, el primer resultado de la búsqueda, que es TPI más Expo-Ideas, entran ahí y ya están en el evento y pueden ver 77 proyectos, de los cuales 24 son de emprendimiento. Me gustaría mucho que este grupo Innovate fuera visitar, a animar, a jalar a esos proyectos de emprendimiento. Ahí están los pitch de 1 minuto. Pueden ver 1 minuto, y si quieren ver más, hay un pitch de 5 minutos, y si quieren ver más está toda la documentación, y si quieren ver más pueden pedir una cita ahí en la sala con los emprendedores y pueden interactuar con ellos. El viernes, estos 77 proyectos, estamos escogiendo a los 12 finalistas, y el próximo miércoles será la sesión final. De 2 a 4 se presentan 6 y de 4 a 6 se presentan otros 6. Entonces, los invitamos a que participen en el evento y a que nos acompañen a la final. Muchas gracias. Bueno, profesor, muchas gracias. Entonces, seguimos con nuestra agenda. Camilo, bienvenido a este Viernes de Emprendimiento, al Grupo Innovate. ¿Cómo has estado? Hola, hola, muy buenas tardes. Mil gracias a todos por la invitación. Nada, antes de empezar, pues me gustaría que intentáramos hacer un poquito de networking virtual. Les voy a compartir aquí por el chat mi link de LinkedIn. Sería chévere que, pues bueno, los demás emprendedores y los profesores y demás lo pudieran compartir para, pues, que quedemos en contacto después de este evento y que me contaran de pronto rápidamente los que quisieran a qué se dedica su emprendimiento y, digamos, tratar de enfocar en esa medida algunos de los contenidos que voy a dar hoy hacia las inquietudes que ustedes puedan tener. No sé si hay alguien que se quiera animar. Vale, gracias, Camilo. Por ejemplo, creo en el agro, me parece muy interesante, creo en el agro. ¿Es emprendedor o es profesor? Creo en el Agro es uno de nuestros invitados. Estuvimos hablando esta semana. Camilo Velázquez, ¿cómo estás? Bueno, no, Ca- no hay como mucha participación. Camilo, pues ya creo que no te estamos escuchando, Camilo. Sí tienes el micrófono abierto, pero quizá suceda algo allí. Ah, no, mentiras. Camilo. Bueno, el caso, entonces podemos ir empezando. Cualquier cosa, pues si quieren pueden hacerme preguntas por el chat y luego les activamos el micrófono para que charlemos. ¿Listo? Entonces, ¿tú me puedes permitir presentar, por favor? Sí, claro. Listo. Me dicen cuando ya estén viendo, por favor, mi pantalla. Ahí la estamos viendo, Camilo. Listo, súper. Bien, pues bueno, rápidamente, como comentaban, pues yo soy CEO de Filo Legal. Filo Legal es una startup para startups. Nos enfocamos en proveer servicios legales en línea para emprendimientos y pymes porque pues consideramos que son un nicho que está excluido del acceso a servicios legales integrales en todas las áreas del derecho y pues con profesionales y un recurso humano de altísima calidad. El día de hoy, pues bueno, le agradezco muchísimo a la Universidad Nacional por haberme invitado a compartir conocimiento con ustedes. Realmente, pues mi misión como emprendedor y como profesional
es buscar la democratización del acceso a los servicios legales, pero antes de eso, pues hay que democratizar el acceso al conocimiento legal, porque, pues, digamos, hay un monopolio sobre el mismo en cabeza de los abogados y pues eso no me parece a mí muy adecuado personalmente porque pues el derecho está en todos lados, está en los negocios pues muy involucrado y no está bien que la gente no conozca cuáles son sus necesidades porque de esa manera no las puede gestionar de manera adecuada y de manera preventiva, ¿no? Y por eso, pues agradezco mucho este espacio, ¿no? Antes de empezar de pronto con el contenido jurídico, quisiera que charláramos un poquito sobre las oportunidades de negocio. La asesoría que brindamos en Filo no se limita meramente al análisis de las normas y un tema estratégico a nivel jurídico, sino también a nivel de negocio. Y estaría muy interesante pues que veamos aquí rápidamente las oportunidades que se están abriendo con pues bueno, la coyuntura que estamos viviendo todos. Lo primero que quisiera resaltar es que pues si ustedes ya están emprendiendo en este momento, hay que analizar el pivot si ustedes se están viendo afectados por la situación, ¿no? Si están en una industria como el turismo o en una industria, digamos, como el entretenimiento, las experiencias, etcétera, pues digamos que hay que tener en cuenta que es clarísimo que hay unos productos o servicios que van para arriba y otros que están a la baja. O si ustedes están pensando en emprender apenas, pues que consideren de pronto arrancar con uno de estos productos para ganar una atracción, una experiencia, unos recursos económicos, sobre todo que les sirvan de base, luego ya sí para seguir ese sueño o esa idea que ustedes han visualizado. Acá, pues bueno, les traigo esta infografía que nos muestra cómo cambian totalmente digamos, las categorías en el e-commerce. Estamos con un crecimiento del 652% para máquinas de pan, de hacer pan en casa. O no sé si ustedes hayan visto la famosa freidora de aire o el air fryer. Pues bueno, ese es un producto que está en boga muchísimo, lo está comprando mucha gente. Eh, bueno, televisores, etcétera, todo lo que esté relacionado con la nueva normalidad, y es que la casa es el gimnasio, es el cine, es el restaurante, eh, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta también porque a la baja pues vamos con, por ejemplo, las cámaras bajando un 64%, temas para hacer camping, tiendas, etcétera. El mensaje es, si estás pensando en emprender, ¿por qué no, digamos, montarte un e-commerce para máquinas de hacer pan, ¿no? Podrías ganar una buena atracción muy rápido y, y bueno, aprovechar la ola. O si tú estás en una de las industrias golpeadas, usar toda esa infraestructura, bien sea tecnológica, humana, etcétera, etcétera, para adaptarte y, digamos, moverte hacia lo que está demandando el mercado. Aquí me parece muy ilustrativo el ejemplo de, pues, Pickup, que es uno de nuestros clientes que desafortunadamente, pues bueno, ahorita si algunos saben, la superintendencia ordenó su liquidación forzosa, pero antes de la liquidación, Pickup se da rápidamente cuenta de que tiene toda su infraestructura tecnológica y organizacional de economía colaborativa con los señores que manejan las motos y dice, bueno, la gente ya no se va a montar, no puede salir, no puede, digamos, usar mi aplicación para los servicios de movilidad, voy a hacer un joint venture, una alianza comercial con D1 y llevo toda mi infraestructura a satisfacer las necesidades que tiene la gente y es D1. Primero, la gente necesita productos de primera necesidad en su casa sin salir. D1 necesita un canal de distribución logístico para llegarle, en logística de última milla, para llegarle a sus consumidores. Se hace esta alianza y, bueno, digamos, se pivotea un poco el modelo de negocio temporalmente y se mantiene a flote, ¿no? Eso es una cosa que, pues, digamos, es muy importante tener en cuenta. Otro asunto es, pues, bueno, lastimosamente no pude conocer a qué se dedican ustedes, pero hay también una oportunidad en cuanto a este boost o este empujón que podemos tener hacia la escalabilidad en negocios digitales. Acá vemos puntualmente cómo se está comportando el e-commerce. Entonces, en principio el e-commerce pues nos plantea unos temas muy interesantes de márgenes altos, de rentabilidades altas, una vez se supera el punto de equilibrio en la medida en que el manejo de los recursos
es escalable, ¿no? Una estructura de costos que se va a mantener plana en cierta medida y un mercado, un total addressable market gigante al cual podemos llegar y empezar a ver cómo crecen nuestros ingresos y nuestros costes se van quedando bajos. Pero adicionalmente a que pues ya estos negocios de por sí, los negocios de base tecnológica son escalables, pues toda la situación en la que estamos hoy en día nos permite pensar que se puede multiplicar casi al 150% la escalabilidad que podríamos tener en un escenario normal. Veamos acá cómo ha cambiado la penetración del e-commerce en Internet, pues en Estados Unidos. En las últimas 8 semanas, y esto pues fue en abril, ya está un poquito desactualizado, miren la subida porcentual, ¿no? Y es 14 al 27%, o sea, en los últimos 10 años no se había visto un incremento así. Y lo mismo aquí en la gráfica de la derecha vemos a un emprendimiento colombiano que a mí me llama mucho la atención, que se llama Comercia, que se dedica a crearle tiendas virtuales a emprendedores, más que todo a MIPYMES. Y estas son las gráficas que publicó su CEO, Gustavo Moreno, en redes sociales y muestra, pues, miren cómo está creciendo la atracción de esta compañía. Simplemente en 2 meses, pues, es una tendencia que podemos ver y asimismo lo sustentan gráficas de Mercado Libre, de Linio, etcétera, etcétera. Entonces ahí también hay una oportunidad, también a nivel de marketing. La gente está más en las redes sociales, de marketing digital, claro está. Están más en Twitter, en Reddit, en Facebook, casi de un 20 a un 40% más navegación en redes sociales y al mismo tiempo baja el costo promedio de clic. Lo que le cuesta a uno la pauta en AdWords, en Facebook Ads, etcétera. Por eso, esto es una cifra de Estados Unidos, pasó de 11 centavos de dólar a 9 centavos, lo que yo le pago a Facebook por cada clic que le da un usuario a mi publicidad en Internet. Entonces, pues, digamos, la gente dirá, no, este es el momento de recogerme a nivel de inversiones en marketing digital. Totalmente lo contrario. Tiene más público al cual puede dirigirse y le puede llegar más barato. Y si bien no le estarán comprando en este momento, aunque ya el mercado se ha venido sacudiendo un poco, ha dado cuenta de la nueva realidad y que la economía no se puede parar, sí se puede buscar dirigir personas al embudo de ventas, al funnel, a la parte del awareness, hacer estas inversiones de marketing digital para llenar su funnel arriba y luego de la crisis, pues ya tener un target clarísimo al cual ir a hacerle remarketing, ¿cierto? Entonces se ahorraron una plata para traerse gente al funnel y ya pues probablemente sea más rápida la conversión y puedan conseguir recursos para mantenerse en punto de equilibrio o seguir creciendo más rápido, pues supera toda esta situación, ¿no? Eso ahí también digamos que son unas oportunidades interesantes a nivel de negocio, ¿no? Ahora, ya para pasar a la parte jurídica, acá pues yo quiero como llevar esta charla un poco con mi propia experiencia como emprendedor. A pesar de ser abogado, eh, cuando tengo mi camiseta de emprendedor o mi doble gorra de emprendedor, pues he cometido errores, como todos. Y pues quiero como ir atravesando como en una narrativa lo que me pasó a mí y cómo se deberían corregir esos errores a nivel jurídico, ¿no? Entonces, lo primero, pues digamos, podemos ir atravesando esta situación a través de unas preguntas. ¿Cuándo debería yo crear mi empresa? ¿Cómo debo proteger mi propiedad intelectual? ¿Cómo contrato con los stakeholders de mi negocio? Y por último, ¿cómo vincular a mis empleados? Que son como los temas más gruesos a los que uno se enfrenta como emprendedor en el tema jurídico. Entonces, lo primero sería, ¿cuándo debo crear mi empresa? Esto hace parte del derecho corporativo, lo denominan algunos, es el mismo derecho societario o el derecho de sociedades. Y antes de responderse esa pregunta de cuándo debo crear mi empresa, si ustedes no están listos para crear la empresa por diferentes consideraciones, que ya veremos más adelante, existe la posibilidad de hacer un pacto de socios. Ahí no la primera embarrada que cometió de hecho mi socio. Yo todavía no estaba en el proyecto cuando nació esto en los laboratorios de innovación de la Universidad de los Andes. Mi socio conversaba con otro abogado que estudiaba con él y tuvieron la idea
de sacar adelante a Philo, pero nunca, digamos que dejaron nada claro, ¿no? Nunca hubo un pacto de socios donde se dijera, bueno, ¿cómo vamos a trabajar conjuntamente? ¿Qué va a aportar cada uno? ¿Quiénes son los fundadores? ¿Qué funciones, qué KPIs deberíamos cumplir? Eh, ¿Cómo vamos a empezar a plantear la repartición del equity o de las participaciones accionarias? Muy importante también cómo vamos a definir cuál va a ser la continuidad del proyecto si, por ejemplo, la otra persona acabó la universidad y decidió irse a Brigario Urrutia o decidió irse a estudiar una maestría en el exterior. Esto no lo hizo mi socio desafortunadamente y pues bueno, la otra persona, como ocurre muchísimo en los emprendimientos a nivel corporativo o en las empresas en general, pues además de las razones pues, de orden financiero que las llevan a la quiebra, muchas veces los problemas entre socios también las llevan a la muerte. Aquí, pues bueno, lo que pasó es que la otra persona se convirtió en un free rider, dejó de aportar al proyecto, se consiguió un trabajo estable, etcétera. Y mi otro socio pues sí siguió adelante con el proyecto y una vez empezó a tener tracción, empezó a tener algo de éxito y de visibilidad, pues esta otra persona se exacerbó y empezó a decir, pero ¿cómo así? Si yo contribuí a esa idea, y acá también muy importante y lo ato luego con el tema de propiedad intelectual, las ideas no son protegibles. Uno tiene que llevar a la práctica las ideas para que sean protegibles, para que uno pueda reclamar titularidad sobre una idea que digamos, se materialice. Hay un conflicto, unos temas de pues, procesos de injuria y calumnia y demás. En últimas ganó mi socio, pero clave, o sea, si uno está empezando un proyecto, todavía no se va a regular la relación con los socios a través de los estatutos. Pensemos en un pacto de socios, sobre todo en una etapa semilla. Ya cuando entramos un poco más en la etapa de crear una nueva persona jurídica, que a eso se refiere pues la creación de la empresa, nos asaltan estas dudas principalmente. ¿Por qué constituirme? ¿Cuándo constituirme? ¿Y qué tipo de sociedad constituir? Así que como nuestro amigo de Friends, pues es lo primero, ¿para qué? O sea, ¿para qué yo creo una empresa? Eso no me pone a mí en el radar del Estado, no me va a costar plata, etcétera, etcétera. Sí, en efecto sí, pero también tiene sus ventajas. La primera es que reduce el riesgo patrimonial, separa el patrimonio personal del empresario, el emprendedor, su casa, su carro, etcétera, de lo de la empresa. Entonces, cuando ustedes empiezan a contratar con proveedores, con clientes, empiezan a tomar deuda de bancos para apalancar su operación, etcétera, etcétera, pues lo mejor es tener una unidad, una persona jurídica distinta a ustedes. O sea, ustedes crean, con la creación de una empresa, ustedes son personas naturales, la ley nos permite crear una persona jurídica que es una ficción, claramente no, pues no es una persona nueva que se crea a nivel tangible, pero sí creamos esta nueva persona jurídica que tiene su propio patrimonio y que puede contraer derechos y obligaciones de manera independiente a nosotros. Por eso es importante en primera medida constituirse también para deducir costos y gastos y todo el impacto que ello tiene a nivel tributario. Conozco muchos empresarios o emprendedores que manejan su negocio pues como personas naturales y están haciendo billetes, 150, 200, 250 millones de pesos, pero como no pueden deducir costos y gastos, pues el impuesto a la renta sobre todo pues va a tomar una magnitud mayor. Y por último pues da mayor seriedad a la operación. Lo estaba hablando ayer con un prospecto, si no estoy mal, y me decía, pues digamos, ¿por qué no seguimos adelante nosotros como personas naturales? Yo le decía, pues usted está en un negocio inmobiliario, es una persona que se quiere meter en el negocio de PropTech, usted va a tener que apalancarse con bancos, con fideicomisos, va a tener que ir a negociar lotes, le da muchísima más seriedad llegar como una SAS o una sociedad anónima que llegar usted, Luis Felipe Leaño, persona natural. Ahora, ¿cuándo constituirse? Pues digamos que yo sí creo que realmente, pues, dependiendo de cada negocio, ¿no? Y de los riesgos que implica cada negocio, uno debe considerar, pues, primero, que haya una validación de la idea de negocio, que haya una atracción, que haya un product market fit, que yo identifico un problema que estoy resolviendo generándole valor a a un público, a un nicho de mercado específico, y ellos están comprando mi solución, ¿sí? Eso es lo primero.
porque hay veces que irse solo con una idea a constituirse, pues no es tan ideal. No obstante, si ustedes están, por ejemplo, en un mercado regulado, son una fintech, que no todas las fintechs están reguladas, pero si llegasen a ser una regulada, si van a hacer operaciones de captación y colocación de recursos, por ejemplo, de orden financiero, pues ahí sí que es imprescindible por la misma ley constituir una sociedad anónima, ¿no? Pero si están en otro tipo de negocio, pues pueden empezar a ver si están generando atracción, ahí sí tomar la decisión de constituirse. No obstante, pues digamos, asesoramos a un cliente hace poquito que estaba montando un marketplace de bienes y servicios de emprendimientos locales, y pues como los marketplaces tienen una responsabilidad solidaria con sus productores o los vendors, pues ellas tenían un riesgo gigante y se les dijo, mira, tú deberías constituirte, porque si uno de estos emprendimientos, además que pues no estamos hablando de vendedores pues profesionales a través de Amazon o de línea, sino emprendedores, digamos, muy artesanales todavía, pues puede haber fallas en el producto, en la logística, etcétera, y vas a responder tú como marketplace con ellos. Entonces, ante un riesgo tan alto, la recomendación es constituirse, por ejemplo. Ahora, si ustedes van a montar una panadería, pues el riesgo no es nada alto. Hay que analizar eso. También dentro del estatuto tributario, esta es una de las causales, hay más. Cuando uno se vuelve un responsable de IVA, así uno esté trabajando como persona natural, pues si usted está facturando, por ejemplo, más de 124 millones de pesos al año, que esas son las 3.500 unidades de valor tributario VT inventadas por el legislador, yo creo que para confundir y reinarás, porque no sé por qué no las denominan como salarios mínimos mensuales legales vigentes, pero, por ejemplo, si ustedes están ganándose más de eso al año, ustedes deberían facturar IVA. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer negocios como persona natural si tengo que facturarle un IVA al cliente, que probablemente el cliente me va a hacer a mí absorberlo en mi costo? Y además no puedo deducir costos y gastos, y mi impuesto de renta pues va a ir a calcularse sobre un monto mucho mayor del que pudiera ser si yo fuera una empresa. Pues eso lo pone uno a preguntarse cuándo debería constituirse. También pues viene la pregunta, y aquí como el meme que pongo al lado, las entidades públicas van a venir. O sea, pues uno entra en el radar de ellos, inevitablemente. Y se generan unos costos, ¿no? Entonces, lo primero, pues claro, la inscripción en el registro mercantil, su posterior renovación de la matrícula mercantil año a año, tiene unos valores, no son tan altos realmente. Y pues bueno, ya así a nivel tributario, pues hay que tener mucho cuidado. Mucha gente crea la empresa y se desentiende, no vuelve a aparecer. Dice, no, el proyecto fracasó y eso se quedó quieto. Como eso no factura, pues no, resulta que no. Así no facturen, ustedes tienen la obligación de renovar la matrícula mercantil, por ejemplo, y además tienen la obligación de declarar. Una cosa es declarar, otra cosa es pagar, pilas. Declarar renta, CRE, ICA, IVA. Así estén ceros. Si ustedes no declaran en ceros, pues seguramente van a empezar a tener unas sanciones que se van a ir acumulando con sus correspondientes intereses de mora. Así que, pues, hay que pensárselo bien, y si uno decide realmente crear una sociedad, pues, tener en el radar que hay estas obligaciones, y que si uno no le para bolas, pues eso va sumando sus intereses y se va volviendo como una bola de nieve. También pues llega la duda de qué tipo de sociedad constituir, ¿no? En el ordenamiento colombiano pues hay diferentes tipos de sociedades. La sociedad limitada, la colectiva. Yo creo que una buena forma de entenderlo es con los buses antes del SITP, pues que estaba el nombre del bus y salía LTDA o SA. Pues esas eran las compañías dueñas de la flota de buses. Son diferentes tipos de sociedades. Ahora, aquí yo quisiera profundizar es un poco más en la sociedad por acciones simplificada, o la SAS, que es una figura muy buena, traída a Colombia hace por ahí unos 10 años, que, digamos, cambia el enfoque totalmente de estas otras sociedades, porque primero ustedes la tienen que constituir a través de un documento privado, no un documento público, es decir, no tienen que llevar los estatutos a una escritura pública. Y por ende las transformaciones, las reformas estatutarias que hagan a futuro, pues las pueden hacer a sí mismo por un documento privado. Perfectamente podrían hacerlo en la servilleta de un restaurante, aunque obviamente pues guardando las proporciones.
Entonces la SAS es primero más fácil de constituir, más rápida, más económica, y también la ley SAS nos da una amplia libertad de configuración, nos dice, vea, usted puede pactar en los estatutos lo que quiera, menos lo ilegal. Entonces uno puede pactar pues tipos de acciones especiales, por ejemplo, de cara a un vesting en el futuro, puede cambiar las mayorías decisorias, puede pactar cláusulas de exclusión de accionistas sui generis para evitar los free riders a futuro, ¿no? Es, digamos que una figura muy buena realmente, menos mal se incorporó aquí en Colombia. Puede haber un solo accionista en las SAS también. Las otras sociedades pues igual siguen casi que el 99%, no, si no me falla la memoria, de las sociedades que se constituyen cada año en Colombia, pues son SAS. Pero dependiendo del negocio en el que ustedes estén, puede haber temas regulatorios. Tenemos un cliente que es una InsurTech, ¿no? Se dedica a proveer servicios de seguros a través de Internet. Y pues ellos tienen que, digamos, por ser considerados una agencia de seguros, tienen que ser una sociedad limitada. O tenemos varios clientes fintech que tienen que ser sociedades anónimas, así que hay que tener cuidado también con los temas regulatorios. Y ya, digamos, una vez deciden cuál es el tipo de sociedad que deben constituir, pues vienen ya los estatutos sociales. Como les mencionaba, es el contrato social, el contrato entre los socios. Y acá pues se definen una serie de cosas muy importantes, como qué aporta cada uno. Hay aportes de capital, que es la inyección de dinero, aportes en especie, que es yo te doy un bien inmueble, por ejemplo, un mueble, lo aporto a la sociedad, o los aportes en industria, que son claves sobre todo en emprendimiento. Aporte en industria es trabajo, y es cuantificable o no cuantificable. Es mejor cuantificarlo y decir de una vez, esto te da derecho a X% de acciones. ¿Cuáles van a ser las mayorías? Bueno, el tema de la exclusión de accionistas que ya lo había mencionado. Y también aquí es tocante con lo corporativo y de pronto con lo contractual y un poco también con lo laboral, el tema del vesting, que además viene muchísimo en ascenso, sobre todo por la crisis, pues nos han preguntado a muchos clientes si los podemos asesorar con este tema, porque ante la falta de liquidez y la necesidad de mantener el recurso humano, pues esta figura es perfecta porque permite incentivar al recurso humano a permanecer en la compañía a pesar de que no tenemos los recursos, bien sea por pandemia o porque simplemente las startups, pues, están vaciadas por lo general, para que esta persona se mantenga. Y esto para mí es muy importante porque yo sí considero que así sea un negocio de base tecnológica, los recursos humanos son el activo más importante de la compañía. Entonces, pues el vesting básicamente que esto es un contrato atípico en Colombia, no está regulado en la ley, viene de los sistemas anglosajones y por lo general, pues bueno, hay distintos tipos de vesting, eso sí tengo que decírselos. Hasta, por ejemplo, el vesting de Phantom Shares, en virtud del cual ustedes entregan unas acciones hoy, pero si esas acciones se valorizan al cabo de 10 años, ustedes le pagan la valorización al colaborador con acciones o con efectivo. O hasta el vesting inverso, le dan las acciones de una vez al colaborador y si él se va en el periodo de 3 años, tiene la obligación de venderle las acciones a los demás accionistas o a la misma sociedad. Pero el más, digamos, usual que se usa es el vesting como escalonado, en donde ustedes le dicen a la persona, mire, yo le pago a usted una plata o incluso ni le pago y le voy a dar acciones, pero no se las doy ya, no se las doy de entrada, sino que se las doy cuando pues usted me demuestre que tiene un compromiso con el proyecto, que cumple con unos hitos de tiempo de permanencia en un calendario de vesting anual, semestral, como lo definan, y además con el cumplimiento de unos KPIs, unos indicadores de performance. Y esto, ¿por qué? Pues porque uno no debe irle soltando acciones a cualquier persona que se le va apareciendo. Hay que cuidar a la compañía, es muy complicado el tema de los socios realmente. Y acá es relevante también, pues bueno, el tema del cliff. Ustedes pueden poner un cliff en el que dicen, listo, tú durante los primeros 2 años, por ejemplo, no consolidas ningún tipo de acciones. Llegas al año 2, te ganas ya el 10%, te los reconocemos. Y de ahí en adelante, del 2 al año 4, mes a mes te vas ganando de pronto un porcentaje, cada 6 meses, etc. Esto es muy bueno para mantener motivada a la gente. Y por último, pues bueno, ya cuando llegamos al final de este proceso, como este meme, eres formal, uno se siente todo un lord, y le dan ahí pues su certificado de existencia y representación legal y sale pues quién es el gerente o el CEO, ¿no?
Ahora, otro asunto muy chévere es el tema de la propiedad intelectual. Acá de nuevo, volviendo a la experiencia, pues nosotros nos demoramos un montón en registrar nuestra marca. De hecho, no la concedieron hace por ahí 3 semanas nada más y llevamos ya constituidos 3 años. Con esa falsa creencia, nosotros decíamos, bueno, si la gente a duras penas pronuncia bien a Failo, a duras penas pues nos conocen, ¿no? Pues no nos afanemos por eso y sigamos adelante con otras cosas. Cuando decidimos ir a registrar este proceso, pues básicamente, ¿cómo se hace? Uno hace primero un estudio de viabilidad del registro marcario que lo debe hacer un experto en propiedad intelectual, que hace un cotejo marcario con otras marcas pues que ya estén registradas en la super, de cara también a la normativa que regula esto, que es una normativa supranacional, que es la de la Comunidad Andina de Naciones, la decisión 486, y ahí se mira, listo, ¿es viable o no es viable registrar la marca? Si no es viable, mejor hagamos un rebranding, porque si no nos vamos a un proceso de 1 o 2 años donde se nos pueden oponer o donde de oficio la SIC puede decirnos no le registro la marca, perdimos tiempo, plata y posicionamiento de una marca que ya no vamos a poder usar. Entonces, pues bueno, el caso es que en nuestra experiencia nos demoramos, sí, y si iniciamos el registro y se nos opone estas personas, digamos, hicimos nuestro estudio, dijimos, es viable el registro, digamos, se llena el formulario, se paga una tasa de registro ante la super y se abre el espacio a que terceros se opongan al registro. Y ahí aparecieron los señores de Pilonieta Álvarez, una firma de abogados laboralistas en Bucaramanga, que decían, no, Pilonieta, acá hay un riesgo de confusión en el mercado, ofrecemos servicios legales, estamos en la misma clase de NISA, no registre esa marca. Nosotros obviamente hicimos nuestro escrito de defensa y pues bueno, afortunadamente se pudo registrar, pero pues digamos aquí donde para mí es totalmente claro que no hay un riesgo de confusión. Pues puede haber casos en los que sí, en los que las marcas de ustedes sí estén sujetas a un riesgo de confusión y mucha gente está pendiente de qué marcas se están registrando y se les pueden oponer. Entonces, lo mejor es, esto es de las cosas que uno debe hacer, ojalá lo más rápido posible. Y las marcas, pues bueno, y el tema de la propiedad intelectual, las marcas son solo una parte. La propiedad intelectual se puede dividir en propiedad industrial y derechos de autor. La propiedad industrial, pues están las marcas, ya la vimos. La que les mostré, por ejemplo, es una marca mixta, nominativa y gráfica, tiene un logo y tiene unas letras. Pero también hay marcas sonoras, como el sonido a ver si suena acá. No, sí, este sonido, por ejemplo, si fuera una Coca-Cola estaría registrado. El olor de Subway que uno siente a dos cuadras, eso está registrado. El empaque, esto, 3D, por ejemplo, el empaque de Coca-Cola está registrado. El lema de McDonald's también, el de I'm loving it, me encanta, está registrado. Entonces, el mundo de las marcas es muy amplio. Las patentes, pues bueno, que ya lo han estado discutiendo allí en el grupo de Innovate, según tengo entendido, las patentes pues, de invención o de modelo de utilidad por todo este asunto de los respiradores eh, otorgan una protección de 20 años, luego de vencido ese término se abre al público la patente, las marcas ofrecen una protección de 10 años prorrogable, otras formas son el diseño industrial y el secreto industrial muy interesante, por ejemplo, yo cuando trabajaba en Alpina, eh, digamos, me di cuenta que usaban el secreto industrial para proteger las recetas de los quesos. A las bóvedas de los quesos no podía entrar nadie, solo muy pocas personas que tenían unas obligaciones de confidencialidad muy fuertes y unos sistemas documentales e informáticos para proteger el secreto industrial. También pasa, por ejemplo, en las compañías de tecnología, Huawei, etcétera. Y ahí entra todo el tema de la ingeniería inversa, de los espionajes corporativos, etcétera. Porque esta es una forma de proteger la propiedad intelectual sin ir a donde un tercero, a donde una entidad estatal y decirle, venga, regístreme esto, protéjamelo por unos años, porque eso supone, digamos, en cierta medida, si uno está haciendo una patente, por ejemplo, pues revelar el secreto y luego al cabo de un tiempo se va a volver público. Entonces, si yo quiero proteger mi receta de quesos por 100, 200, 300 años, pues puedo hacer un esquema de secreto industrial, es válido también. Y los derechos de autor, pues son el otro lado. En Colombia es pues distinto a Estados Unidos, por ejemplo, el software, si ustedes desarrollan software, etcétera, al ser un código 1101 en nivel básico, Java, React, etcétera, diferentes lenguajes, pues la ley colombiana dice esto es
sujeto a derechos de autor, yo lo asemejo a una obra literaria, por ejemplo. Ahí están los derechos morales a ser reconocidos como autores de esa obra, o los derechos patrimoniales a explotarla económicamente, los cuales sí pueden ser cedidos, los derechos morales son irrenunciables. Pasando ya para el tema del derecho contractual, pues cómo contrato con los diferentes stakeholders que tengo en mi negocio. Y acá se abre el fabuloso mundo de los contratos típicos o atípicos. Contratos típicos, ¿cuáles son? Están regulados en la ley me dice cuáles son los requisitos esenciales que debe observar ese contrato. Por ejemplo, un contrato de mutuo. Yo en un contrato de mutuo pues tengo que pactar una tasa de interés y tengo que pactar un plazo para devolver el monto que me están prestando. Y aquí lo ato con temas de venture capital que no voy a tocar en esta charla por tiempo, pero si ustedes en algún momento piensan recibir inversión de riesgo, pues si van a usar una nota convertible o si una convertible note, pues eso qué naturaleza jurídica tiene, eso es un mutuo con una opción de convertirse a acciones. Y si ustedes pactan ahí que no hay una tasa de interés y un plazo para convertir o un plazo pues para devolver el dinero, pues no están ante una nota convertible, puede que estén ante un safe, puede que estén ante un KISS, etcétera, etcétera. Entonces es, digamos, importante eso porque si no lo pactan, pierde totalmente su naturaleza el contrato y se vuelve incluso nulo. También están los contratos atípicos, no regulados en la ley, sui generis, el vesting, que ya lo hablamos, el joint venture también, que ya lo hablamos. Y en el e-commerce, pues están los terms and conditions, términos y condiciones. Los términos y condiciones, señores y señoras, son contratos. Dentro del esquema de los términos y condiciones que se tiene, pues se tiene primero unas reglas básicas reglas de uso de la forma, ¿no? Cómo creo mi avatar, cuál es mi usuario, mi clave, qué tipo de contenidos puedo publicar en la plataforma, qué pasa si publico porno de niños, qué pasa si publico cosas ilegales, no sé, me pueden sacar, ¿no? Etcétera. Pero luego de eso hay que ver cuál es la relación jurídica que estamos teniendo. Acá me gusta a mí mucho poner el ejemplo de un llama Mia Scooters, una plataforma de e-commerce de servicios de movilidad que le está compitiendo a Green bueno, a todas estas patinetas, cambiando un poco el modelo y diciendo yo no te la riendo por horas, te la riendo por meses. Pero entonces ellos cuando llegaron a nosotros nos dijeron, mire, yo lo que quiero es que la gente me pueda arrendar por meses y eventualmente cuando, digamos, pueda ir pagando y amortizando con el pago mensual para al final tener una opción de compra sobre la patineta. Claro, a ellos les interesa mucho eso porque el bien pues se va depreciando, ¿no? Y te empieza a tener, pues por todo ese uso, pierde muchísimo valor y al final, pues si alguien quiere, si está en un escenario de arrendamiento, pues para ellos eso se vuelve un costo hundido casi, al final, ¿no? Entonces les interesaría que se los quedara la otra persona. Hay dos tipos de relaciones jurídicas. Hay un arrendamiento de bienes muebles, pero por el otro lado hay un leasing operativo. Y en un principio tocó pensar, bueno, ¿hay un leasing operativo o hay un leasing financiero? Porque si hay un leasing financiero, hay regulación de la circular básica jurídica de la superintendencia financiera y eso nos pone un montón de cargas. Afortunadamente lo perfilamos para un leasing operativo, pero eso que implica pues que los términos y condiciones en este caso no son solo un contrato, sino que son dos contratos que forman uno, un contrato complejo de arrendamiento y de leasing. Y así en todos los negocios, hay que ver muy bien cuál es la relación jurídica. En un marketplace es un contrato de corretaje, probablemente con temas de un contrato de mandato para hacer el cobro ante las pasarelas de pago. Bueno, no, hay muchísimos y hay que saberlos identificar muy bien, asesorarse a un profesional en este tema porque copiar y pegar los términos y condiciones son uno de los peores errores que yo he visto en el mundo del emprendimiento. Genera muchísimas contingencias realmente. Ahora, pasando un poquito al derecho laboral, y acá le voy a tratar de meter el acelerador porque ya estamos un poco colgados de tiempo. Pues aquí, más que el derecho laboral tradicional, que esto pues a mí sí me parece que es, digamos, ya está muy hablado, acá me parece que es importante entender el tema de la economía colaborativa. Todas estas plataformas, Rappi, Uber, etcétera, etcétera, que pues, lo he hablado con varias personas, muchos aseveran que son precarización laboral, que eso es poner una herramienta tecnológica al servicio de la precarización laboral.
Bueno, digamos que eso es una discusión más, yo creo que de orden político y ético, pero aquí es importante entender esto, y eso es una zona gris. Esto es una zona gris. ¿Por qué es una zona gris? Veámoslo. Miren, por ejemplo, en Estados Unidos, mm, que en el caso de Uber, una corte de California dice, Uber tiene una relación laboral con el millón de conductores que tiene. Y si se declara que hay una relación laboral, pues ¿qué implica eso? Toda la carga prestacional, etcétera, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo, ya una entidad federal, allí en Estados Unidos, pues nos dice lo contrario, ¿no? Mm, discúlpenme. Entonces, Salud. tan zona grises que, tan zona grises que no se ponen de acuerdo en el mismo país frente al tema. Acá lo que hay son unos criterios que uno puede decir cuando hay una relación laboral. Cuando hay una relación laboral, primero, cuando hay un contrato de realidad, cuando hay una subordinación, cuando hay una prestación personal de un servicio y cuando hay una remuneración mediante un salario. Cuando hay una relación autónoma, pues te pago es con unos honorarios, tú no estás subordinado, tú tienes, digamos, un trabajo que yo te encomiendo y que tú me tienes que entregar, no sé, al mes y me tienes que dar unos informes mensuales para decirme cómo va el avance, ¿no? Eh, y bueno, pues entonces acá pues uno puede ir viendo, ¿no? El trabajador recibe órdenes e instrucciones, en el salario sí, en el asalariado sí, en el autónomo no. Asume los riesgos del negocio. Veámoslo con rápidamente, a ver. El trabajador recibe órdenes e instrucciones, zona gris para mí, porque pues, digamos, la misma la plataforma le indica, oiga, usted tiene la posibilidad de coger este domicilio, pero si usted no lo coge y está cerca, yo lo empiezo a castigar y le empiezan a llegar menos domicilios, por ejemplo. Asume los riesgos del negocio, no sé, porque pues tiene una remuneración fija por cada domicilio. Creo que le pagan como 3.000 pesos. No le están diciendo yo le pago el 30% de cada domicilio. No hay una LEA, que eso es en términos jurídicos técnicos, no hay un riesgo que estemos repartiendo. Bueno, beneficios laborales claramente no tiene. El tema de rechazar tareas está también atado con el algoritmo. O sea, básicamente aquí entonces entra la discusión de quién es el empleador, Rappi o el algoritmo de Rappi. Porque Rappi, pues digamos, define si lo castiga o no por rechazar tareas y también se evalúa el desempeño. ¿Quién evalúa el desempeño? Yo como usuario, no Rappi. Pero a consecuencia de mis evaluaciones como usuario, Rappi puede castigar al Rappi-tendero. Bueno, digamos que trabaja en exclusividad, pues no, porque pues, vemos que está el señor con la gorra de Rappi y la mochila de Uber. Entonces, zona muy gris, muy, muy gris. Hay que tener mucho cuidado después, tratar de mitigar los riesgos de la mejor manera posible. Y aquí, pues, el némesis grande que aparece es la UGPP, la que se encarga, pues, de ver si estamos pagando o no los parafiscales. Y bien sea que son un trabajador empleado, pues, formal, que yo debería como empleador, pues, cubrir el porcentaje que me corresponde como empleador de la carga prestacional, o bien sea que estamos en un escenario de prestación de servicios, que yo creería que estamos en un escenario de prestación de servicios con los rapitenderos, pero pues como está diseñada la norma, no hay incentivos para que estas personas vayan y paguen su seguridad social, porque si cotizan sobre el mínimo y se ganan menos del mínimo, pues se les va la plata pagándole a la UPP, ¿no? Entonces, esas son un poco también las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de vincular a nuestros colaboradores, sobre todo en modelos de economía colaborativa, que es lo que está también ayudando a la escalabilidad de muchos negocios. Y pues nada, les cuento yo rápidamente pues, sobre Philo. En efecto, nosotros, por ejemplo, usamos una red de economía colaborativa de más de 20 abogados de universidades de primera línea con posgrados en Colombia, con el LM en el exterior, que trabajan en remoto y remunerados on demand por proyecto, ¿no? De hecho, con ellos lo que tenemos es un contrato de joint venture para mitigar riesgos. Estos abogados perfectamente pueden estar sentados en las mejores firmas del país, lo han sentados en Guerra Asociados, en Brigado Ruth, en Baker McKenzie, etcétera, y se unen al proyecto. ¿Por qué? Pues porque el modelo que tenemos nos permite tomar esos recursos subutilizados en cierta medida y llevarlos a un nicho que los necesita, a fracción del costo. Y por el otro lado, pues también se alinean con nuestra visión
de democratizar el acceso a los servicios legales, de creer en el emprendimiento colombiano y llevarles servicios de calidad. Y también, pues bueno, nos apalancamos en algunas herramientas tecnológicas en el back office para automatizar contratos, etcétera. Tenemos mucha experiencia en los sectores fintech, de venture capital, apoyamos a muchas compañías de desarrollo, empresas de base tecnológica, pero también compañías tradicionales en sectores como el cómics o construcción. Hacemos parte de la aceleradora de Alex Torrenegra y también de Google Download, que son, digamos, como nuestros validadores desde el año pasado. Tenemos varios productos enfocados a emprendedores. Este, pues, es un gran producto, realmente descontado al 60% para, pues, digamos, apoyar a emprendedores, empresarios que quieran arrancar con todas las de la ley. Constituir su empresa, tener un paquete de contratos básico que se usa muchísimo, el NDA, el contrato de prestación de servicios, términos y condiciones, estudio de viabilidad de registro marcario, como lo conversábamos un poco antes. Entonces, pues nada, los invito a que nos sigan en redes, @filolegal, a mí, ese es mi Instagram, también les dejé mi LinkedIn por el chat y pues nada, muchísimas gracias de nuevo por el espacio a la Universidad Nacional, espero que les haya servido esto poco que pues les he podido compartir. Todos los jueves tenemos webinars gratuitos sobre temas de interés para la comunidad de emprendimiento y bueno, pues no sé si tengan alguna duda puntual que quieran que resuelvan estos pocos minutos. Alcancé a terminar a tiempo. Vale, muchas gracias, Camilo, muchas gracias. Por allí ya tenemos una pregunta en el chat de Luis Ortiz, de Luis, que en parte ya la habías abordado ahorita, pero si Luis estás ahí, pues, o quieres que te lea, ¿cómo se maneja la Eh, práctica? Sigue, Luis. Muy buenas tardes. Hola Luis. Mucho gusto, Luis Ortiz. Pues mi pregunta va, ¿cómo se maneja la parte de empresas colaborativas que ya abordaste? Pero también cómo se manejan los servicios compartidos. Un ejemplo de ello, digamos en el mundo del arte, está el artista que tiene sus derechos morales y patrimoniales. Si no estoy mal, los artistas ceden sus derechos patrimoniales al entregar el certificado de autenticidad, pues se permite comerciar con la obra. Pero, según la ley, uno no puede arrendar un bien que no sea de uno. Entonces, si digamos uno tiene un servicio donde toma obras de artistas o toma obras de coleccionistas y ofrece estas obras como un arriendo o un alquiler a otras personas, o sea, ¿cómo se sustentaría? O bueno, ¿cuál sería como el camino para ser de alguna manera legal? Ok, pues es bien técnico de propiedad intelectual, de derechos de autor. Yo no soy especialista en esa área. Podrías reservar una videoconferencia con nosotros para ver cómo podemos ayudarte con más profundidad, pero en principio, pues, digamos, yo creería que si se da una sesión de los derechos de explotación patrimonial, pues tú tienes derecho a explotarlos por cualquier figura, ¿no? Entonces, no sé bien cómo sea el modelo. Hay una gente que conozco que se llama Artrist, creo, que creo que hacen algo parecido. Y no, pues digámoslo, mientras se tenga el derecho, se puede hacer. Por ejemplo, una plataforma que asesoramos que hace software as a service, tiene licenciado el software y a su vez lo puede sublicenciar. Pero mira que ahí ellos no tienen la titularidad sobre la propiedad intelectual, no son dueños de los derechos de autor, tienen un derecho de explotación y lo pueden sublicenciar y explotarlo económicamente. Entonces, tocaría mirar en más detalle el tema, pero yo creo que es posible. ¿Y cómo sería, digamos, o sea, según pues lo que te acaba de comentar, cuál sería como la mejor figura o las opciones más viables para ese tipo de, digamos, de emprendimiento, para anunciar la Constitución? Para la Constitución, Sí. pues yo no veo que tengas un tema regulatorio, o sea, recomendaría hacer una SAS y pues es un proyecto interesante, el del arte deja unos márgenes muy buenos, entonces trataría de perfilar la constitución de esas SAS
con una estructura de capital autorizado, suscrito y pagado que no alcance a tocar en profundidad ahorita, pero que tengas un capital autorizado lo suficientemente grande como para empezar a recibir inversión. Los proyectos que conozco que están metidos en el tema del arte, en disrupción en el mercado del arte, están recibiendo inversiones de capital de riesgo muy grandes y está bien que perfiles la construcción de los estatutos con miras a esas rondas de capital que pueden llegar y pueden llegar pronto. Vale, muchísimas gracias. Un gusto, Luis. Gracias, Camilo. Gracias, Luis, por la pregunta. Yo quiero hacerte una pregunta. Bueno, y además contarte que aquí en la sala hay varios emprendedores que están en diversas etapas de desarrollo. También hay diversos sectores de la economía. Y así estemos en uno o en otro, en algún momento siempre llegan unos aspectos sobre el tema de preparación hacia la vía de buscar financiación. Hay muchas alternativas de financiación y también muchos mecanismos, como tú lo mencionabas ahorita, pero ¿cuáles podrían ser unos tips que nos orienten hacia la preparación hacia allá? Hacia la preparación que también podemos decir que es como de gobierno corporativo. ¿Cómo deberían desde jóvenes los proyectos de emprendimiento y los que ya están hoy en día monetizando, cómo podrían prepararse para que si tienen la oportunidad de estar frente a un inversionista clave que les entrega dinero o les entrega de pronto un canal, la posibilidad de comercializar por un canal, un actor clave, cómo pueden estar ellos tranquilos de que tienen organizado o que tienen gobierno corporativo? Ok, bueno, hay más que temas de gobierno corporativo, lo que pasa en un proceso de inversión tradicionalmente, ¿qué es lo que ocurre? Lo primero es que, pues bueno, se establece contacto con el inversionista, que hay que saber identificar muy bien si es un inversionista profesional o no. Si, digamos, estamos hablando de Friends, Family and Fools, que a mí me gusta decir Friends, Family and Fans, eh, pues ellos no son inversionistas profesionales, probablemente no te van a exigir un proceso pues muy formal, no te van a hacer un due diligence muy profundo, incluso puede que no te hagan ni siquiera un due diligence. Pero si estás hablando con un inversionista profesional, sea un inversionista ángel, o sea un fondo de inversión o un private equity, pues primero tienes que buscar que tú estés alineado con su tesis de inversión. Entonces, ¿en qué tipo de proyectos ellos invierten, de impacto social, de movilidad, etcétera? Muchas veces se tocan puertas y no necesariamente el proyecto de uno es malo, sino que no es la tesis de inversión de ellos, uno está muy chiquito, uno está muy grande. Pero entonces, una vez se identifica quién es quién, al que uno se está dirigiendo, empieza entonces el siguiente proceso y es no anden con el NDA por debajo del brazo, con el acuerdo de confidencialidad, o sea, para sentarse a tomarse un café a contarle el proyecto a alguien, pues no hay que estar todo el tiempo así como un loco que me van a robar ideas. Los inversionistas no se dedican a robar ideas y a montar empresas, se dedican a invertir y a garantizarle rentabilidades a sus portafolios de inversionistas. Los fondos de inversión reciben fondos a su vez de otras personas que invierten en ellos, ¿no? Entonces, esa no es, digamos, su actividad y los inversionistas ángeles pues son gente que tiene excesos de capital que quiere invertir. Entonces ya tienen un negocio seguramente o alguna actividad que les genera recursos. Entonces, primer tip, no vayan con el NDA debajo del brazo. Segundo tip, ya cuando se empieza a coger forma la situación y que hay un interés palpable, real, normalmente se empieza con una carta de intención o un letter of intention y ahí pues es muy relevante que ustedes tengan en mente alguna valoración sobre la compañía. Y acá la cuestión es súper etérea, realmente nadie tiene razón sobre la valoración, ustedes tirarán para más alto, el inversionista tirará para más abajo, sobre todo depende si están hablando con alguien que está acostumbrado a invertir en vacas o en ladrillos, como es lo tradicional aquí en Colombia, pues esa persona va a decir, no, pues tu empresa, ¿cuánto ha facturado? Ah, han facturado 100 millones de pesos, hagamos un flujo de caja descontado, tu empresa a 5 años vale 500 millones. Y es como, no, señor, pues digamos, si a Rappi le hubieran salido con ese cuento, pues, o sea, nadie nunca se hubiera imaginado que alguien que empezó prestando tecnología para hacer delivery en Chapinero, pues hoy valga $1 billón, ¿no? Entonces, igual hay que tener una valoración, preferiblemente, pues, que alguien que sepa de valoración de startups les ayude y cojan unos referentes internacionales similares a lo que ustedes hacen, hagan un promedio,
saquen un descuento según lo que tienen aquí, pues digamos a Latinoamérica, obviamente uno le aplica un descuento si está tomando referentes de Estados Unidos, y ya ustedes llegan entonces con una valoración en mente y dicen, listo, ¿qué tipo de instrumento jurídico voy a usar para recibir la inversión? ¿Quiero meter a este señor de una vez como socio, darle equity, darle acciones? ¿O quiero recibirle la plata como un préstamo y al futuro escoger que él escoja si le devuelvo la plata con intereses o si lo convertimos a acciones? ¿O si quiero solo recibirle la plata y que nos veamos en 2 años, en 2 años ya yo le dé acciones? Y eso depende mucho de la valoración. Esto va de la mano con la valoración. Entonces, si se van directo al equity, eso implica que ustedes ya hay un consenso con el inversionista en que la compañía vale $1.000.000 y que si ustedes van a recibir $100.000, de una vez le dan 10% de acciones. Pero para los otros dos escenarios, que son respectivamente la nota convertible o el SAFE, que se llama Simple Agreement for Future Equity, ahí lo que pasa es que, como les digo, el tema es ponerse de acuerdo en la valoración, pues se dice, mire, yo ya recibo la plata ya, firmamos este documento y nos encontramos en 1 o 2 años, o nos encontramos cuando yo reciba una segunda ronda de $500.000, y ahí vamos a ver, cuando el mismo mercado me dé la valoración, porque hay una segunda ronda, o sea, ya el mercado me está diciendo si su empresa vale 500, pues si yo le estoy dando, no sé, $500.000 por el 50%, pues su empresa vale 1.000.000. Ahí entonces, ahí sí se llega a la discusión y se dice, listo, la plata que tú me diste se convierte a acciones, a tantas acciones. Entonces, pues digamos, hay que tener claro el tema de la valoración para uno definir primero qué instrumento jurídico va a usar y eso consignarlo en la carta de intención. Entonces uno llega y se le sienta al inversionista y le dice, mire, la oportunidad es esta, estoy buscando tanta plata, le voy a dar eventualmente tantas acciones a través de un CAP o un descuento. La ronda de conversión en el futuro va a ser de tanto capital o va a ser a tantos años. Bueno, depende del instrumento. Unos deberes de confidencialidad, ahí sí, de no competencia, etcétera. Y ahí entonces ya está el tema de estar organizados a nivel jurídico. O sea, todo esto que les estoy diciendo es más que todo estratégico. A nivel jurídico, sí, entonces, si el inversionista es profesional, entra un due diligence, que justo antes de entrar a esta reunión estaba revisando un due diligence que le hicieron a uno de nuestros clientes. Y ahí lo que pasa es que se hace un informe súper largo por los abogados del inversionista y empiezan a decir, bueno, a nivel corporativo, ¿dónde están tus libros de registro de accionistas? ¿Dónde están tus libros de actas de asamblea? ¿Dónde están tus títulos accionarios? Eh, ¿Dónde está, digamos, los estatutos, las reformas de estatutos? Bueno, todo el tema corporativo. Y a nivel de gobierno corporativo, pues nada, y lo importante es que pues desde los estatutos se definan unas mayorías que les permitan a ustedes mantener el control sobre la sociedad, la toma de decisiones, a pesar de que se empiecen a diluir con rondas futuras, empiezan ustedes, digamos, dos socios 50-50, pero si ustedes dicen que las decisiones se toman con el 50+1, cuando empiecen a recibir inversión se diluyen, digamos que quedan los dos socios con 25-25, perdieron el control de la sociedad. Tampoco pues, es recomendable crear una junta directiva al principio, eso se negocia con los inversionistas eventualmente a futuro. Pero entonces no solo es el tema, el tema a nivel corporativo, también van a empezar a decir, listo, a nivel de propiedad intelectual, ¿tiene registrada la marca o no? ¿Tiene la cadena de titularidad de derechos de autor sobre el software clara y registrada? No. ¿Tiene patentes? Sí o no. ¿Tiene esquema de secreto industrial para proteger lo que les comentaba, como el caso de Alpina? Y así, a nivel laboral, a nivel tributario. Y hacen todo ese análisis y ponen un cuadrito y dicen, listo, acá hay un red flag, acá también, acá también, acá también. Y hay veces que eso impacta la valoración. Y dicen, usted tiene muchísimas contingencias, usted ya no vale el $1.000.000 que dice, sino que vale $700.000. Entonces, eso es lo importante de ir bien asesorado a nivel jurídico desde el principio, porque cuando lleguen este tipo de situaciones, ya no hay nada que hacer. Ya la valoración se va a ver impactada, ya la negociación pierden poder de negociación con el inversionista, y no solo de cara a inversiones, de cara a el desarrollador que les hizo el software y nunca hicieron bien el tema de propiedad intelectual y luego el señor va y saca la competencia y entran ustedes en un tema litigioso, probatorio, complicado. Entonces, lo mejor es siempre hacer las cosas desde el principio.
Súper, bueno Camilo, muchas gracias. Yo sé que se están resolviendo muchas dudas de los emprendedores que en algún momento hemos llegado allí. Entonces Jairo Botero tiene una pregunta y con esta pues ya pasamos al segundo punto de nuestra agenda. Camilo, muchas gracias por la charla, muy interesante. Yo no sé exactamente cómo establecer bien la pregunta, pero es que tengo una sensación, digamos que la pregunta es más como para ratificar algo que yo estoy pensando, pero de pronto usted me puede corregir si estoy pensando mal. Eh, Antiguamente, hace unos años, se hablaba mucho de los freelance, de aquellos que tenían una expertise, un conocimiento en alguna área y abordaban una cantidad de oportunidades de trabajo independientemente, llamémoslo así. Y a mí me dio la impresión, yo empecé a ver eso más o menos desde los 2000, cuando empezamos el milenio. Y me ha dado la impresión de que la formalidad de empleo, empleado, o sea, o empleador-empleado, se ha ido, digamos que deteriorando y dependiendo de la industria de la que estemos hablando, pues en algunas la forma estándar digamos, de emplear es la misma, pero en esas en los que son servicios de know-how, me diera la impresión de que muchos de esos freelance no se quieren enrolar con las empresas y más bien se mantienen por fuera. Mi pregunta es si usted también percibe en el medio si hay mucha gente que trabaja así independiente, sin formar empresa, sino trabajando esporádicamente vendiendo servicios. Es mi pregunta. Ok, o sea, O sea, que no sí. sé si es una percepción mía de que eso ha aumentado y que más bien la gente no se quiere comprometer con ser empleado de alguien. ¿Sí? Mm, ya, A ya, eso me ya. refiero. Sí, entiendo, entiendo. Pues a ver, yo creo que esto es un tema que va muy de la mano con el cambio de paradigmas que tenemos en las organizaciones hoy en día. Entonces, pues ya cambiamos el chip de soy tu empleador y tú eres mi empleado y yo te pago un salario y tú vienes aquí a trabajar unas horas. Y pasamos a un tema en el que sobre todo nosotros los millennials nos motiva, además de si no estuviéramos emprendiendo, ¿no? Si no fuéramos a buscar un empleo, eh, pues no nos motiva el salario y el horario de 8 a 5, sino que buscamos a estar alineados con un propósito, tener incentivos que mejoren la calidad de vida, además pues de lo que ya está tradicional y mandaba a recoger, yo creo que a nivel organizacional. Y por eso, pues, los contratos de freelance sí, digamos que dan más flexibilidad, ¿no? No están los horarios fijos, de pronto no es la necesidad de ir a una oficina, eh, somos más como pares, como que yo tengo mi expertise, mi know-how y te estoy prestando un servicio a ti, tú me pagas unos honorarios y ya, pero pues yo no soy tu subordinado, ¿no? Y creo que va un poco más como en línea con ese cambio que tiene en la cabeza la gente y que busca más ser más colaborativa, que ya este tema de los freelance ha venido evolucionando, o sea, contratos de colaboración, como los que usamos nosotros en Filo, y es, vamos a riesgo y vamos a ganar porcentajes de las utilidades, tu abogado y nosotros Filo, si salen los negocios. Y eso incluso, pues, digamos que vincula más a la persona al corazón de la organización, a los fines de la organización y genera más lealtad. Entonces yo, pues, respondería a eso realmente. Sí lo he observado, Sí, me parece. era eso precisamente lo que yo quería decir. Sí, de acuerdo. Perfecto, Jairo, muchas gracias. Camilo, muchas gracias, felicitarte. Te conozco la empresa desde hace varios años. Qué bueno que sigan ofreciendo estos servicios a los emprendedores. En parte también estas reuniones para que los emprendedores conozcan estas empresas especializadas que existen en el ecosistema y que pueden acceder a ellas. Aquí pues yo le comunico, le vengo comunicando la propuesta de valor tuya a los emprendedores y también le comparto las invitaciones a los webinars que tú ofreces. Entonces, pues seguimos en contacto. Nuevamente agradecerte por estas orientaciones, tips muy claves. Y bueno, pues entonces ahorita ya seguimos a la siguiente punto. Camilo, ahí ya vemos tu página en el chat. Muchas gracias. Ahí se las compartí.
Y bueno, no, de verdad que espero pues que les haya servido. Acá la idea es apoyarnos entre el ecosistema. Les deseo muchísimos éxitos a todos sus proyectos. Visiten nuestra página, ahí tenemos varios artículos de interés sobre este tema, por ejemplo, de Venture Capital, explicamos cómo funciona el SAFE, sobre los temas de economía naranja, tips de emprendimiento, etcétera. Así que, pues nada, espero que sigamos en contacto. Ahí les dejé también mi LinkedIn y mil gracias por la invitación. Qué chévere la iniciativa de la Universidad Nacional. Mi admiración y respeto para esta institución. Vale, Camilo, muchas gracias, muchas gracias. Entonces ahí está la invitación para conocer un poco más a profundidad la propuesta y el portafolio de productos de Filo Legal. Ya había saludado por allí a Camilo, Camilo Velázquez. Yo creo que tenemos el tiempo perfecto para escuchar a nuestros dos emprendedores invitados, Camilo Velázquez y Andrés Castro. Entonces, Camilo, ¿cómo estás? Hola Fernando, muy buenas tardes. Muy bien, muy bien. Vale, entonces, muchas gracias. Muy bien también. Camilo, pues tú vienes trabajando con el Centro de Investigación y Extensión Rural. Eh, pues te doy la palabra para que nos compartas tu proyecto de emprendimiento. Si tienes unas diapositivas, las puedes ir compartiendo. Eh, Así como hace 8 días también tuvimos unos invitados del CIER. La próxima semana venimos en contacto con ellos preparándonos para estos escenarios. Entonces, vamos a ir refinando también los pitch y las presentaciones. En este caso, la presentación de Camilo tiene varios componentes, entonces digamos que no es un pitch de venta. eh, Allí hemos hablado con Camilo para ver cómo podemos refinar estos pitch y ser muy claro con las audiencias a las que nos referimos. Entonces, bien, Camilo, entonces sigue, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias Fernando, gracias a todos. Quiero arrancar la presentación con un proyecto en el que estamos trabajando y quisiera pues presentar a ustedes. Primero les quiero hablar de Creo en el Agro. Estamos ubicados en el municipio de Biotá, Cundinamarca, y les voy a contar 3 datos de este interesante municipio. Primero, pues está a 2 horas de Bogotá y la cosecha de café corresponde a 5 millones de kilos. Es el primer productor de café de Cundinamarca. Y este valor de esta cosecha corresponde a unos 11 millones de dólares. Estos 11 millones de dólares se mueven entre los meses de marzo y junio. Nosotros terminamos la cosecha este mes, ya los últimos pases se terminaron. Y de estos 11 millones de dólares al campesino le llega un porcentaje muy bajo y ya les voy a explicar por qué. Entonces, tenemos los caficultores que producen su café y lo venden de 2 formas. Uno que se llama verde o mojado. Esto lo hacen porque cuando inicia la cosecha no tienen dinero para pagar los recolectores. Entonces, es una forma de venderlo rápido y recoger este dinero para pagarles. Y lo hacen de otra forma, que es de pergamino seco. Ellos secan el café, pero esto dura entre 20 y 30 días secándolo al sol. ¿A quién le venden este café verde? Generalmente a un intermediario 1 que está en la vereda. Él compra café tanto de buena calidad como de mala calidad y hace una primera mezcla. Él mezcla, tienen como unas fórmulas ya establecidas, entonces van dañando la calidad y la trazabilidad del producto. Y este café va al segundo intermediario, que generalmente está en el pueblo, y él también vuelve y lo mezcla, tanto este ya que vende en pergamino seco como el malo, y vuelve y hace una mezcla, y ahí es donde va a las trilladoras y exportadoras. Aquí, ¿por qué les digo que lo mezclan? Hay un factor que se llama el factor de rendimiento, que es de 94, estandarizó la Federación Nacional de Cafeteros, y este valor me permite a mí llegar desde el 86, que es el café bueno, café de muy buena calidad, hasta el 94, por eso es que le mezclan café. Entonces viene una situación, y es que en el pueblo los que más dinero tienen son pues los que compran café, más no los caficultores. Entonces lo que estamos desarrollando es una propuesta de agrofintech,
en donde queremos generar a inversionistas, personas naturales que quieran invertir en café. Nosotros podemos acercarles para que compren o inviertan en una carga o en media carga de café. De esta manera nosotros iríamos directamente al caficultor. En primer lugar, pagaríamos a un mejor precio y acopiamos volúmenes para secar. ¿Por qué? Para que podamos hacer una exportación directa y le damos un retorno a la inversión al inversionista del 10 al 12%. Este año nos contactó ya un exportador, nos quería comprar un contenedor de café. Un contenedor son 25.000 kilos, pero pues nosotros somos pequeños. Entonces, ¿qué buscaríamos? Conseguir este dinero para poder llegar a volúmenes más altos y exportar a países, porque pues para uno exportar tiene que tener primero volúmenes y segundo calidad. La calidad la tenemos, nos falta el volumen, los volúmenes y pues como les digo, esto es bastante dinero lo que se necesita. Entonces esta es una idea de agrofintech que estamos desarrollando, ya hemos tenido alguna inversión corta, tenemos 4 personas que han invertido y han creído pues en nosotros. Y ya a nivel, ese es como un proyecto que estamos desarrollando. Y ya a nivel de Creo en el Agro, lo quiero también presentar en este espacio que me queda. Nosotros como Creo en el Agro somos una empresa, yo soy ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia y lo que hago, yo soy este que está ahí el sombrero, lo que hago es, lo que hacemos en Creo en el Agro es conectar, es una plataforma que conecta turistas extranjeros o nacionales con campesinos. ¿Cómo? Por medio de experiencias, por medio de educación y por medio de productos agrícolas. Entonces, nuestra primera línea se llama agroproductos. Entonces, pues producimos café, como les comenté. Conozco este tema desde hace 10 años, estoy en esta industria. Vendemos café pergamino, vendemos café, también tenemos esta marca que se llama Ruiseñor. Este café lo hemos vendido en México. Y también tenemos pues aprovechando el espacio, tenemos un combo de 66.000 pesos para los que estén interesados, lo entregamos al domicilio, es gratis, café de origen, miel y polen de abejas. Los que quieran, ahorita les cuento cómo hacerlo. En segunda instancia tenemos una línea de agroexperiencias, esta es una turista alemana que nos visitó en diciembre, le encantó porque nos dice que primero es cerca a Bogotá, esta experiencia se llama Caficultor por un día, es muy cerca a Bogotá. Segundo, es muy rural, es la realidad del país, conectamos directamente con el campesino. Y tercero, está de vuelta el mismo día en Bogotá. Entonces, nuestra primera línea es agroexperiencias, nuestra segunda línea, nuestra tercera es agroeducación. A raíz del aprendizaje que vamos adquiriendo, vamos ofertando cursos. Este es un curso para baristas, se llama Barista 26H, en donde las personas que quieran aprender a preparar café lo pueden hacer con nosotros. Tenemos cafés aliados aquí en Bogotá y para el día de hoy estoy ofertando una promoción solo para los que estamos acá de un 2x1. Pagan 2 el curso, paga 1 el curso y pueden ir 2 personas, ya les cuento también cómo. Y finalmente hacemos un aporte al agro. Esta es una señora de la vereda en donde su sueño era tener una casa digna. Ella no tenía casa, dormía prácticamente en una carpa, y con lo que nos ha ingresado a raíz de nuestras ventas, más las personas que nos apoyan, él es una persona que nos ha apoyado, construimos esta casa en conjunto para ella. Ese es un lote que ella tenía y le desarrollamos pues su casa. Entonces esto es muy por encima de lo que hacemos desde Creo en el Agro. Muchas gracias, Camilo. Muchas gracias, Camilo. Pues bien interesante. Pues si tienen preguntas, la pueden estar formulando por allí o pues pedir la palabra. Me están preguntando por el interno que conocer tu contacto. Yo también me anotaría allí a una de esos productos que mostraste. Luis Miguel, claro, sigue, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, Camilo? Me gustó mucho la presentación de la empresa. Sin embargo, tengo una duda, o sea, respecto a la agroexperiencia, a la experiencia agro. ¿Cómo hacen para contactar a los extranjeros
para que lleguen y pues reciban esa experiencia? Si es que ustedes los contactan o ellos ven su página web, o cómo, se me hace interesante saber eso. Ok, bueno, yo tengo dos características que hemos trabajado, es a nivel offline. Nosotros trabajamos con oficinas de internacionalización en las universidades, les ofrecemos esta experiencia. Y número dos, yo me volví amigo de los baristas en los cafés y les propongo pues, que los clientes extranjeros, ellos promocionen nuestra experiencia. Eso han sido esas dos alianzas que he desarrollado. Una es el turista viene, cuando hay otro turista que viene de Colombia, ellos le recomiendan, es un tema de recomendación, un voz a voz, para que vuelvan a la experiencia, para que nos visiten. Ah, súper genial eso. Chévere. ¿Y qué comentan ellos al final? ¿Qué dicen? O sea, como que, ¿qué nos esperaba respecto a Colombia y a esa nueva experiencia? Bueno, hay una respuesta que ha sido muy puntual y es que ellos no sabían que tan cerca de Bogotá se producía café. De hecho, no solo los extranjeros, sino muchos colombianos creen que el café está en el eje cafetero. Entonces, pues es una primera impresión que ellos tienen. Y segundo, hay una super impresión con relación a la biodiversidad que tenemos en el país desde acá. Genial, Camilo. Y respecto a lo que comentó sobre que ayudó a la señora para tener una vivienda digna, digamos, ¿eso hace parte del plus de su empresa como responsabilidad social o fue como algo que surgió porque, pues obviamente vieron las necesidades de la señora? Sí, pues estando en la vereda, pues yo convivía ya con las personas, me di cuenta de las necesidades que hay y aportamos el 10% de las ventas son destinados a proyectos para adultos mayores y para niños en el campo. Vale, Camilo, muchas gracias. Gracias, Luis Miguel. Camilo, una pregunta. Aunque Luis Ortiz tiene otra pregunta, más bien primero a Luis. Luis nos dice que eran intermediarios. Sigue, Luis. Sí, claro, aquí hay algo muy interesante y es que hay que romper una tradición de que yo tumbo al otro, es decir, yo tumbo a mi compañero porque en primer lugar los intermediarios son personas también de la vereda, son personas muy posicionadas en la vereda, pero ellos saben lo que están haciendo. En la cosecha de este año lo que hicimos fue intentar hacer acercamientos y con uno logramos empezar a comprar café en conjunto bajo esta premisa de que el café bueno, el café de calidad entra y no lo vamos a mezclar, sino el café de baja calidad lo utilizamos para venderlo a otro destino. Esto lo que hace es que pues empieza a romper el paradigma de yo tumbo al otro colombiano. Entonces nos estamos volviendo amigos dentro de la vereda, porque como les digo, somos de la misma vereda, ¿no? Vale, Camilo, gracias. Gracias por la pregunta, Luis. Profesor Agustín, lo voy a leer. Pregunta, ¿la cadena de valor es orgánica? Ok, hay algunas fincas, son muy pocas la verdad, un 3% de las fincas de la vereda es orgánico, de resto es producción, pero lo único que tiene de aplicaciones al café es una fertilización al año. De resto, la cadena de valor pues tiene bajos contenidos de productos químicos, como les digo, solo tiene una fertilización. Para garantizar la cadena de valor orgánica, pues tendríamos que estar certificados las fincas, certificados los acopiadores, certificada la tostadora, y esto genera unos valores muy altos que el mercado acá en Colombia no los está pagando. Entonces, es decir, saldría más costoso volvernos todos orgánicos.
es un paso también que hay que dar más adelante, pero lo haremos en la medida en que encontremos clientes que paguen el valor de nuestro café orgánico. Vale, yo creo que sí existen esos clientes, Camilo, hay que buscarlos. Yo creo que está transformándose el mercado y hay que buscarlos para que esos paguen un producto con mayor valor. Y pues en día el tema orgánico es. Camilo, te quiero invitar a algo. Dentro de estas dinámicas tenemos la política de activar nuestras cámaras si es posible, mientras que te formulo una pregunta, si hay algunas otras pues que estén en el chat, las pueden poner. Retomando rápidamente, nos mostraste una propuesta de agrofinte con Así es. café, interesante. La otra que es un tema de producción de café, miel, y la otra es un tema de formación donde uno puede hacer cursos de barismo. Así es. Digamos, muy rápido, tendría que ser muy rápido. ¿Qué necesitas? O si quieres, solamente a la idea que quieras impulsar más, ¿qué necesitas para lanzar en este auditorio esas necesidades y mirar cómo el grupo Innova te puede entregar esas soluciones entre Ok, todos? aquí tengo mucha motivación y mucho interés en trabajar la agrofinte, pues en el sentido de que este es un grupo de innovación y tecnología, entonces quisiera tener esos feedback, ese apoyo también por parte de la universidad, sobre todo enfocándonos hacia este tema fintech, porque vemos una oportunidad muy grande. Como les decía, 5 millones de kilos es bastante café. Si lo extrapolamos a todo el país, eso sería mucho dinero que podríamos empezar a mover, sobre todo, y a que quede en manos de los campesinos. Quisiera aquí en el chat vi un tema que decía que cómo manejan la roya. Nosotros usamos variedades resistentes a roya que están aprobadas por la Federación de Cafeteros, y de igual manera la broca la trabajamos con Boveria bassiana, que es un microorganismo que hay en el ambiente. Vale, bien, muchas gracias. Gracias, Froma, por tu pregunta. Camilo, muchas gracias por compartir con nosotros esta idea. Pues estamos en contacto en futuras versiones también en este mismo espacio para mostrar los avances. Yo creo que tienes varios proyectos. Es de buena suerte, yo digo así, para un emprendedor poder hacer énfasis y hacer más presión y hacer enfoque. Entonces allí la idea sería mirar de todos estos proyectos, cuáles hoy en día tienen como la mayor perspectiva de materializarse, o también cuáles en estos momentos que estamos viviendo hoy en día valen la pena más hacia futuro y cuáles podemos trabajar hoy en día. Entonces encontraremos los expertos en fintech y en temas agrícolas para seguir apoyando esta idea. Bueno, Camilo. muchas gracias, Fernando, y a todos. Y en el chat les voy a dejar un link para los que quieran acceder a nuestros productos. Ahí quedamos conectados. Vale. Muchas gracias nuevamente a la Universidad Nacional. Vale. Y también para que Camilo y ahorita Andrés Castro, el profesor Agustín hace unas investigaciones allí y nos deja unos links claves en el chat. Entonces, Alejandro, ¿cómo estás? Andrés Alejandro Castro. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Andrés. Pues yo quiero contarles a los asistentes que Andrés es ingeniero industrial, tiene una maestría en temas agrícolas y pues tiene un emprendimiento que me parece bien interesante. Pues te doy la palabra. Yo creo que tenemos el tiempo perfecto, unos 20 minutos para escucharte, hacerte preguntas, en lo que podamos pues darte tips, y bueno, sigue, tienes la palabra, Andrés. Y mientras pues también puedes ir compartiendo allí si tienes material gráfico. Listo. Entonces mi proyecto ya está, así se está presentando muy bien. Ya lo Entonces yo estamos soy viendo, Andrés sí. Castro,
Fernando, yo no soy ingeniero industrial, sino diseñador industrial. Ah, discúlpame, mil excusas. Bueno, Gracias. Les vengo a presentar el día de hoy mi emprendimiento que se llama Tairona Equipamiento Agrícola, y en específico, pues, el sistema asistido para cosecha aromáticas. Respecto a mi experiencia en agricultura, ya llevo 10 años, completaría este año, en el desarrollo e investigación y transferencia tecnológica, en el desarrollo de soluciones tecnológicas para la agricultura, en hortalizas, frutas y aromáticas, trabajando para la Universidad Nacional y para Agrosavia, específicamente en la sede de Tibaitatá. También soy consultor y diseñador de empaques para productos alimenticios, y también pues tengo conocimientos en redacción y trámites de patentes. La última que logré fue un sistema asistido para cosechas de fresas en suelo. Y acá están algunos de mis proyectos que he desarrollado. Ya específicamente sobre mi emprendimiento, el problema que estoy atacando es las malas condiciones para la manipulación y las prácticas durante la cosecha y post cosecha, puesto que la FAO indica que el 50% de las pérdidas en la producción agrícola se da por malas prácticas durante la fase de cosecha y post cosecha, lo que generalmente se presenta en países en vías de desarrollo como Colombia, que tiene problemas de seguridad alimentaria, nutrición en su población, además de las pérdidas económicas que hay para los productores y también el desperdicio de recursos naturales que hay por estas malas prácticas. Este es el contexto en el que se realiza un cultivo de aromáticas. Pues podemos ver las camas. Estos se llaman camas, estas líneas de material. Este es un cultivo de orégano que está ubicado en Madrid, Cundinamarca, acá a 1 hora, 2 horas de Bogotá. Y acá pues hago un paralelo. Lo que está en cuadros grises es el proceso tradicional que se realiza, y lo que está en el recuadro naranja es el sistema asistido que estoy proponiendo. Entonces, el sistema tradicional lo compone un patinador, quien es la persona que va recogiendo o levantando las canastillas que se van utilizando durante el proceso de cosecha. También tenemos a la recolectora, que es la encargada de ir seleccionando y haciendo el corte de material que va depositando en las canastillas, pues que va dejando sin ninguna protección a las condiciones ambientales que hay en el cultivo. Es importante tener en cuenta, pues, cuando se hace la cosecha de este tipo de aromáticas o de plantas, es que todavía continúan siendo vivas. Entonces, cuando se corta, pues, el material continúa realizando sus procesos metabólicos normales y se somete a un estrés que produce produce daños en el material. Entonces, el sistema asistido que yo propongo es un chasis que va sobre el cultivo. En el chasis están ubicados unos rieles donde se van colocando las canastillas y se van llenando con el material recolectado. Otro de los beneficios de utilizar el sistema de cosecha es que está protegido contra la radiación, lo cual reduce los daños por deshidratación del material que se va cosechando. Pues las ventajas como les mencionaba anteriormente, señor. Qué pena, estaba aquí hablando solo. Discúlpame, te interrumpo. Dale expandir a la presentación. Y así ya la vemos. Ya. Ahí justo al lado, creo que es. Si quieres, Alejandro, porfa, al lado, dale F11, podría ser. Tecla F11. A ver si nos da, mira. Igual ahí se ve bien. Si no, sigue, tú tranquilo. Vale, sí. Creo que tienes otras imágenes adelante bien buenas, bien chéveres.
Listo, entonces acá hay unas gráficas que muestran cómo la línea azul es una proyección de lo que se puede reducir la temperatura entre el contenedor. Este es un estudio que se hizo en un sistema similar hace aproximadamente 10 años también, sistema de protección para cultivo de romero. Entonces la línea azul indica la temperatura a la que está el material recolectado durante la cosecha, que está a 15 grados centígrados, mientras que en el exterior, en el ambiente, hay una temperatura de 25 grados centígrados. Entonces es una reducción bastante significativa de la temperatura comparada con el ambiente. Y en esta otra gráfica se observa cómo también la línea azul representa cómo el sistema, en el sistema de protección, la humedad relativa también fue mucho mayor comparada a la del ambiente, fue creo, un 15 a 20% la diferencia de humedad. Entonces eso también reduce pues la transpiración, se reduce el estrés al que se somete la planta cuando es cosechada. Entonces al mejorar estas condiciones, pues la vida útil del producto pues aumenta, ¿sí? Se puede mantener más tiempo almacenada o en el punto de venta. La vida útil pues significa que se permanecen las cualidades organolépticas para la comercialización, ya sea pues color, textura, sabor, que es lo que más importa pues en este tipo de productos. Listo. Entonces ya pues ya he desarrollado 3 prototipos. El primer prototipo pues es el que está en las imágenes principales, tiene una capacidad para 150 kilogramos de material empacado. También tiene unos sistemas de rieles que se adecuan a los tamaños de las canastillas, porque según donde se van a vender, el comprador pues exige un tamaño de canastillas, de acuerdo a su línea de logística. Esta segunda es otro carro asistido que está a una mayor altura del cultivo, aproximadamente a 90 centímetros, que es para sobrepasar las trampas que se ubican en los cultivos de cebollín para el control de plagas de insectos. Entonces, y el tercer prototipo, que ese que lo construí hace ya 4 meses, ya pues tiene la protección en polisombra, la capacidad aumenta, de carga ya está en 200 kilogramos, y complementado para protegerlo de la lluvia que se presente inesperadamente en el cultivo, y para proteger el cultivo pues está el techado en lámina galvanizada. Esos son los 3 prototipos. Y ya pues lo que requeriría para continuar el proyecto es realizar las respectivas validaciones estadísticas de cómo el sistema pues mejora las condiciones de conservación de los productos. También desarrollar un canal de mercado y venta para los implementos, hacerlos mucho más comerciales, popularizarlos, y también puedes complementar el sistema con instrumentos de agricultura de precisión. Muchas gracias y acá quedan mis contactos. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Andrés. Pues bueno, allí preguntas o cosas que queramos ofrecerle a Andrés. No, yo tengo es más que todo unos comentarios que me pareció conociendo en estas semanas el proyecto de Andrés, pues si uno aborda, digamos, muy juicioso los aspectos científicos o de investigación, se da cuenta que encuentra todo un esquema, pues puntualmente en la recolección, un esquema, unos procesos, unos roles, unas aptitudes, unas funciones específicas que el proceso de recolección tiene todo unos parámetros y que, bueno, estudiarlos con base en ello, pues uno puede crear un producto como el que has prototipado, y creo que ya los productos que tiene son casi que producto final. Y también que no solamente estarías proponiendo un nuevo sistema de recolección, sino que también, pues que ese nuevo sistema de recolección mejoraría las características organolépticas del producto,
sino también que le estarías ofreciendo una mejor calidad de vida o calidad para el trabajador, ¿no? Y eso pues con lo que me contabas de los aspectos de ergonomía que has tenido que estudiar, pues me parece una oportunidad bien, un proyecto bien interesante. Quería preguntarte también en temas de ventas, ¿cómo estás? Pues en ventas, pues solo vendía estos 3 prototipos. He estado ofreciendo pues en empresas grandes de productoras de aromáticas. Pues, no he tenido mucha buena acogida tal vez porque no les ha dado confianza o necesitan pues que probar en otros lugares que realmente funciona el producto, ¿no? No son muy adeptos a las pruebas de nuevas cosas en sus sistemas productivos. Vale, en parte lo que hay que analizar allí también es cómo poder aumentar la capacidad de negociación para entrar. Yo creo que pues toca estudiar muy bien como cuál es el cliente, no me lo imagino aún, pero creo que es un cliente tal vez grande, mediano, y, y pues tener todas estas validaciones pues son clave para tu proyecto. Mm, si tienen alguna observación para Andrés, yo tenía aquí unas mientras se las voy transfiriendo. El profesor Alfonso tiene una pregunta. Siga, profesor. Sí, Alejandro, felicitarte por tu iniciativa. Gracias, ingeniero. Pienso que sería interesante que probaras con asociaciones. Hay asociaciones, buscar en internet asociaciones de cultivadores de, de aromáticas, así como existe, por ejemplo, Fedepanela. Debe haber una federación o asociaciones. La federación es mucho más amplia porque recoge las asociaciones. Entonces, si tú llegas a un grande, puedes tener muchos clientes al tiempo. Y quizás pensar en el modelo de negocio, porque ¿cuánto vale tu producto? Están 2 millones. El último, que es más complejo, están 2 millones. Si yo tengo una hectárea sembrada en estos productos, en aromáticas, ¿en cuánto tiempo recupero la inversión? Pues ya tocaría mirar qué tipo de mercado tiene, ¿sí? Si de pronto es para exportación, pues se podría recuperar la recogida, yo creo, porque ya la venta es en dólares y hay más. Es que mi pregunta, digamos, para que conozcas un poquito al cliente, tienes que conocer esas cifras, porque Sí, si, claro. por ejemplo, si yo soy un agricultor y tengo una hectárea y la recupero, qué sé yo, en 5 meses, pero si tengo 2 hectáreas, la recupero en la mitad, en fin, algo a tener una escala, algo así, ¿cierto? Sí, la Hasta, costo-beneficio, sí, hasta podrías no venderla, sino cambiarla alquilarla. por producto o alquilarla, ¿sí? Y si la recoges de ese producto, podrías tener un maquilador que haga otro, no sé, pensando un poco en el modelo de negocio, porque en la medida en que tú las coloques, recibes y haces tracción en tu negocio, ¿ves? Es un poco como pensar, primero los clientes, conocerlos, tener unas cifras que demuestren que tú le agregas valor muy rápido para poder vender. Eso es muy importante a la hora de poner el producto en el mercado. Pero Sí, claro. me parece muy interesante y estoy totalmente seguro que deben haber asociaciones, agremiaciones alrededor de este tema que puedes consultar. Y particularmente para el desarrollo tecnológico, yo pienso que después podríamos mirar con calma cómo el grupo te podría ayudar. Sí, señor. Sí, yo también estuve contactando al Ministerio de Agricultura, pero por parte del asesor de aromáticas, no, pues me recibió el correo y no me hizo ningún ofrecimiento, ¿no? También es como, no sé qué sucede ahí en esa parte en el No, ministerio. no, el ministerio ya es como muy arriba. Yo pienso que es más hacia abajo, porque ellos no te van a tocar el mercado.
las asociaciones sí, y tienes que golpear 20 asociaciones para que te atienda una. Sí, sí, es verdad. Vale, profesor, muchas gracias. Usted hizo la pregunta que estábamos esperando con Andrés, con Andrés Alejandro, que nos la hicieran y que ahí tenemos mucho trabajo por hacer. El tema de eficiencias, tiempos de recuperación de la inversión a este nivel es parte del alistamiento comercial que está dentro de la ruta Innovate que tenemos que abordar. Entonces, vale, Cristian, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. No sé si me ven. Ya tenemos. Buenas tardes. En primer lugar, gracias, Fer. En primer lugar, felicitarte. Muy buen trabajo, Alejandro. Interesante. Digamos que hay varios puntos. Efectivamente, yo quería comentarte lo mismo que dijo el profe. De pronto tratar de entrar a algunas federaciones, a la SAC, al ICA. Nosotros miraremos si tenemos algunos contactos dentro de Innovate para hacer un relacionamiento un poquito más directo, para, para trabajar. De pronto yo lo veo, desconozco mucho del tema hasta hace un panorama que tengo, no sé, del 2018, 2019, cuando estábamos trabajando en algo en la edición de investigación en la Federación Nacional de Arroceros, también está algo de Agrosavia, entonces como ir mirando ese tipo de asociaciones. Yo tengo algunos comentarios. El primero podría ser, efectivamente hay una necesidad de hacer un estudio de mercados y de pronto un plan de acercamiento o relacionamiento con la industria. ¿Por qué? Yo recuerdo que, si no estoy mal, estos temas ergonómicos, y cuando hablamos de la agricultura, pertenecen, no sé en ese momento cómo estaría el panorama. Yo te aconsejaría mirar en fase colda la generación de riesgos, eh, cómo estamos en cuanto a riesgos laborales, cuántos ha sido el índice de incidentes y accidentes, y cuál ha sido, digamos, la repercusión en cuanto a costos de incapacidades médicas por, esto se llama, bueno, de incapacidades médicas por lesiones lumbares, yo creería, o tipos en el ámbito de la agricultura, que, si no estoy mal, era el segundo más alto después de el inmobiliario para riesgo número 2. Entonces, tratar de mirar esas fechas de impacto, y cuando estemos haciendo las pruebas de los prototipos, mirar si nosotros en realidad estamos reduciendo o no la carga, ¿sí? Y venderlo por ese lado. O sea, el beneficio no solo va a ser económico, que es particular, y ahí tenemos algunos incidencias. Toca hacer una investigación también muy fuerte en ese campo para determinar lo que hacía el profe. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto estoy vendiendo? ¿Y en cuánto tiempo voy a retribuir ese valor? Pero también por el hecho de cuánto le estoy ahorrando, digamos, a una aseguradora, eh, para que sean las aseguradoras de pronto como esos socios claves que empiecen también a vender o a relacionar o a mostrar nuestros diseños. Porque recuerda que de pronto el primer cliente no siempre es el que, digamos, el que nosotros estamos viendo focalizado. Entonces, mirar esa parte, también contemplar de pronto mmm, suena a veces muy duro cuando uno habla con un artista. Nosotros que somos, yo sí soy ingeniero industrial, pero en uno de los proyectos que teníamos con algunos chicos que estaban manejando en una de las materias que estábamos apoyando, ellos mostraban que hicieron un piloto con un pequeño grupo de agricultores y lo entregaron gratis, a pesar de que todo el desarrollo en ese entonces estaba alrededor del 1.500.000, que eso fue, ponle, hace año y medio, y eran unos sistemas de riesgo. Entonces, lo que se hizo es de que en determinados manejos de la producción había un porcentaje de ganancias, de las nuevas ganancias, que se les retribuía a estos chicos y se les entregó para este primer socio, para esos primeros clientes, como una especie de sociedad. Entonces, yo te entregué más barato mi producto, pero entonces de lo que tú empiezas a producir más o demás, pues voy a ganar una ganancia. Es una ganancia. En este es más difícil de mirarlo porque no entiendo, hay unas pruebas que serían interesantes realizar. Y nada, te felicito, esperamos que estés con el grupo, que revises bien lo de fase colda y que empieces de pronto a hacer el mapeo, como dice el profe, de todas las federaciones que haya que contactar, y empezamos ahí a evaluar qué producto, empezamos a mirar cuál es la federación que está vendiendo, y luego tú mismo empiezas a decir, bueno, a esta federación estudias el modelo específico de producción, de cosecha y demás,
y hacemos de pronto un estudio chiquitico de cuál de tus prototipos sería el mejor para implementarlo, cuáles son los márgenes de ganancias, enviamos el 1, el 2, el de 2 millones, hacemos uno más barato, uno más económico, uno más tecnificado también podría ser, y empezamos ya ahí sí a hacer las presentaciones y tratar de contactarnos, porque ahorita de pronto trabajar un poquito más en esa parte, tú que eres diseñador industrial, para que hagamos bien ese relacionamiento en el momento que tienen que hacerse. Ahorita yo te aconsejo que sea algo de investigación y luego sí, unas 2 semanas y luego sí empezar a vender bien el portafolio y nada, te felicito. Muy buen trabajo. Bueno, muchas gracias. Perdón, Vale, Cristian, muchas gracias. perdón, eso que dice Cristian es un aporte importantísimo para los canales, es decir, coge a las ARLs como canales. Si tú le muestras esto a las ARLs, para que ellos se vuelvan un canal y le muestren eso a sus clientes que tengan este tipo de negocios y que a través de ellos pueden obtener, es decir, no que a través de ellos, sino por la relación o alguna cosa, pueden recibir un descuento, bueno, no sé, alguna cosa por el estilo, o a través de ellos tú consigues charlas para ir allá y te facilita el ingreso a los clientes. En esa medida es que son un canal. Podrían ser un Listo. canal. Claro. Vale, muchas gracias, profesor. Pues Vale, yo, profe. Andrés, te recomiendo que revisemos nuevamente esos escenarios que están en el CRL del plan de trabajo, que es el nivel de alistamiento comercial, para que en lo que más podamos llegar preparados al mercado. Todos estos canales que nos han mencionado, hay que abordarlos, pero hay que llegar seguros con una propuesta, con el cliente muy bien estudiado y con la propuesta bien elaborada. Entonces, pues bien, esa sería la invitación. Yo creo que tenemos que cerrar ya nuestro viernes de emprendimiento. Agradecerte, Andrés, por esta presentación. El profesor Agustín nos está compartiendo unos links clave de investigación para que los consultes. También les dejé el mensaje, el link de la reunión que va de 4 a 6, si no estoy mal, sobre el cierre de TPI más Expo Ideas, donde nos decía el profesor Alfonso que se presentaron, están en la feria 77 proyectos de innovación, emprendimiento, consultoría e investigación, por si quieren ahorita ir y estar en el evento. Entonces, pues muchas gracias a todos Fernando, por asistir. Señor. una cosa final, con el ánimo de promover los emprendedores, te pido el favor que escojas dos para que sean como telones en la final de TPI más Expo Ideas. Ok. Les damos pitch 3 minutos. Propósito, que muestren su emprendimiento, pero que ante todo vendan. ¿Sí? Ah, vale, perfecto. Sí, para el próximo miércoles. Uno de 2 a 4 y otro de 4 a 6. 3 minutos. Al comienzo se presentan. Pitch de 3 minutos. Pitch de venta de 3 minutos. Sí. Perfecto. Vale, muchas gracias, profesor. Entonces, pues, si no es más, muchas gracias por su asistencia, sus aportes. Todo esto sé que es importante para los emprendedores. Estamos en contacto en esta semana y nos vemos el próximo viernes. Perfecto. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Profesor Alfonso, No, Gracias. Andrés, gracias. Fernando, muchas gracias. Con mucho gusto. Totalmente. Gracias, nos vemos entonces en el... Muchas gracias, Fernando. Nos vemos el próximo viernes. Gracias, nos vemos ahorita en el... Claro que sí, profesor Hernán, gracias. Hasta luego. Hasta luego.